Bien. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción mientras esperamos que nuestros compañeros se unan. Para la introducción va a durar 30 segundos. Eh, Idealmente, en el mundo mágico del data science, ¿no? Los datos que se recolectan son perfectos, la gente no miente, los sistemas funcionan de forma automática y no pierden ningún tipo de valor, ni hay conversiones raras. Eh, Todo el mundo está dispuesto también a darte los datos y todos los campos son obligatorios de una encuesta, etcétera, ¿no? En el mundo ideal hay 100% de los datos y el 100% de los mismos está en excelente calidad, ¿no? Al mismo tiempo, en el mundo ideal de los datos, eh, un modelo no necesita nada más que los datos que ya vienen así crudos para funcionar. Y después nos levantamos a la cama y no es así. Entonces, lo que vamos a ver esta clase, tanto en la práctica, en la teórica como en la práctica, es, ok, bajando al mundo real de la gente mortal, ¿no? ¿Cómo laburamos con los datos cuando estos no son superideales en todo sentido, ¿no? Cuando estos son superideales, y cuáles son las ABC que hay que hacer para trabajar con los mismos y procesarlos. Entonces, hoy vamos a ver lo que se llama Feature Engineering. La práctica como estoy mezclando temas. La teórica la da Juan y yo después les voy a mostrar un notebook de bajándolo a código, por así decirlo, en la práctica. Así que con eso lo dejo con Juan. Okay. Por algún motivo, Juan, te noto con mucha estática en el micrófono. ¿Puede ser? ¿O estoy flasheando? ¿Con mucho qué? Estática, como mucho shhh. Ahí está, ¿Me va mejor? un poquito mejor. Ahí. Ahí está. Pero tendrías que hablar un poquito más fuerte para que contrarrestar, supongo. Ok. Ahí. Cualquier cosa, si no me escuchan, no sé, griten. Bueno. Bueno, como dijo Jorge, la idea en esta clase va a ser cómo tratar con nuestros datos antes de empezar a hacer cualquier inferencia, cualquier modelo de aprendizaje automático, de machine learning. Esto es muy importante. Es común que la ansiedad haga que nosotros, apenas nos dan los datos, querramos salir a entrenar nuestros modelos de machine learning, porque sabemos que las redes neuronales son muy poderosas, porque nos gusta algún otro modelo en particular. Pero la realidad es que si no hacemos un buen trabajo de los datos previos, esto no va a funcionar, ¿sí? Así que en esta clase vamos a focalizarnos en eso, en cómo tratar con, como dijo Jorge, un dataset real en el cual tenemos muchos problemas. A esto se le dice ingeniería de features y vamos como a dividir las tareas de ingeniería de features en 3 grandes grupos y vamos a ver técnicas para cada uno de estos grupos, ¿no? Los grupos serían conversión, porque vamos a tener que transformar nuestros datos a un formato que Machine Learning, los modelos de Machine Learning lo entiendan. Missings, que sería trabajar con los datos faltantes, o sea, como dijo Jorge, va a haber casos en los cuales nos falten datos, entonces nosotros tenemos que lidiar con esa triste realidad. Y selección, que selección sería, bueno, ¿qué features me interesan o son útiles para mí? Así que bueno, vayamos. Bueno, ¿por qué ingeniería de features? Porque como les dije, vamos a necesitar convertir variables, vamos a necesitar trabajar con missing, vamos a necesitar saber qué features son los que nos sirven y qué features son ruido o inservibles. Para reducir la dimensionalidad, a ver, más adelante vamos a ver técnicas más sofisticadas de reducción de dimensionalidad.
pero la verdad es que la más simple es filtrar por los datos que nos sirven, que nosotros consideramos útiles. Eso reduce la dimensionalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros originalmente teníamos 100 features, pero nos damos cuenta que son 10 los que nos sirven, bueno, redujimos un montón eso. Y eso es importante por varios motivos que ya vamos a ir viendo. Bueno, y ahí, esto es una frase de uno de los referentes de la ciencia de datos que dice, al final del día, algunos modelos, proyectos de Machine Learning, de aprendizaje automático, triunfan y otros fracasan. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, fácil. El factor más importante es qué features usaron. O sea, la verdad que el verdadero poder de la magia, digamos, del Machine Learning, del aprendizaje automático, mucho está en la ingeniería de features, ¿sí? Ya obviamente mucho hay en los modelos, pero una gran parte, por no decir la mayor parte, está en cómo trabajemos previamente nuestros datos antes de dárselo a nuestro modelo, ¿no? Porque si nosotros trabajamos nuestros datos de una forma de masticárselos y dárselos procesados a nuestro modelo, va a entender más fácil, ¿no? Es lo mismo que con un humano. Si nosotros queremos que aprenda algo y le tiramos 25 libros por la cabeza, y tal vez le va a costar mucho. En cambio, si le damos un libro y le decimos qué capítulo mirar, y tal vez lo aprenda más rápido y más sencillamente. Bueno, siguiendo con esto, hay una frase que dice garbage in, garbage out, que a lo que se refiere es, si a nuestro modelo le metemos basura, nos va a devolver basura, ¿sí? Un ejemplo que vamos a ver acá de forma gráfica sería, supónganse que nosotros lo que queremos es clasificar vinos según distintos atributos, ¿no? Queremos saber si nuestro vino es Malbec, Cabernet o Merlot. Y tenemos distintas características del vino para analizar, ¿no? Podemos ver desde la acidez, el color, la densidad, la botella, el corcho, la cantidad de litros, el año, no sé, tenemos tal vez muchas cosas para ver e intentar analizarlo. Ahora, algunos de esos features nos van a servir y otros no. En el gráfico siguiente podemos ver cómo se separan cada uno de los vinos en base a distinta selección de features, ¿no? Cada color, o sea, cada puntito está coloreado por si el vino es alguno de estos tres tipos, ¿no? Supónganse que verde es Malbec, azul es Cabernet y rojo es Merlot. Y en cada imagen tenemos distintas selecciones de features para hacer esta tarea. Y lo que podemos ver es que en base a estos features que elegimos, los tipos de vino ya como que se autoclasifican, ¿no? Ya vienen, se separan solos. En cambio en otros, no. Por ejemplo, si yo tomo el material del corcho, los litros de la botella y el origen, me quedan distribuidos de esta forma, ¿no? O sea, supónganse que esto es un espacio tridimensional, en el cual en un eje tengo el material del corcho, en otro eje tengo los litros de la botella y en otro eje tengo el origen, ¿no? Esto me da esta especie de nube en la cual están todos mezclados, ¿sí? Yo no puedo definir una zona en la cual haya un tipo de vino y otra zona en la que no, en la que haya otro. En este otro ejemplo, en el cual tengo precio, color y origen, podemos ver que los datos se separan un poco mejor, pero sigue siendo bastante caótico, ¿no? Como que tal vez el precio, el color y el origen es un poco mejor que el material del corcho, los litros de la botella y el origen, pero sigue estando bastante mezclado. Y en este otro podemos ver que la separación ya es muchísimo mejor. O sea, casi que no necesito un modelo de Machine Learning acá. O sea, simplemente me fijo en qué espacio es este, qué subespacio es, qué subespacio hay acá y qué subespacio hay acá, y listo, ¿no? Y el próximo punto, si me cae en este subespacio, en este o en este, ya voy a saber qué es. ¿Y eso por qué? Y porque los features que elegí acá son mucho más útiles, mucho más informativos para la tarea que quiero hacer, ¿sí? O sea, acá lo que intento mostrar es gráficamente cómo facilito la tarea
a mi modelo de Machine Learning, a mí mismo incluso, haciendo una buena selección de features. O sea, la verdad que dando el material del corcho, los litros de botella del origen, no le estoy dando nada informativo. O sea, es prácticamente imposible decirte si es un Malbec o un Cabernet o un Merlot con esos datos. No sirven para nada. En cambio, si te doy datos que están de verdad muy correlacionados con eso, porque entre el Malbec y el Cabernet y el Merlot la acidez y la densidad es muy distinta y el color también, bueno, entonces sí, te puedo hacer un modelo mucho más útil y mucho más eficiente y que trabaje bien porque los datos son útiles para esa tarea. Bueno, feature o atributo, ¿no? Es algo que ya venimos mencionando, pero bueno, es visto desde este enfoque de ingeniería de feature, es un pedazo de información potencialmente útil, ¿no? Y hay otra frase de otro referente de la ciencia de datos que dice, buenos features permiten a un modelo simple derrotar a un modelo complejo. Es decir, modelos que tal vez suelen tener peores performance que otros modelos más sofisticados. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Por lo general suelen andar mal. Pero la verdad es que si al modelo menos poderoso le damos mejores features que al modelo superpoderoso, el modelo simple va a ganar. Para poner un ejemplo, tal vez, supónganse que el modelo más poderoso es redes neuronales, que todavía no las vimos en la materia, pero bueno, redes neuronales, tal vez la escucharon nombrar y suelen ser un modelo muy potente, ¿no? Suele lograr muy buenas performances. Y tal vez otro modelo más simple que solo multiplica variables, supongan, ¿no? Ve el vino, ve la acidez y ve ¿cuál era el otro? El origen, creo, no me acuerdo. Los multiplica por algún numerito, lo suma y hace eso, ¿no? Y si da mayor que tanto es uno, y si da mayor que tanto es otro. Bueno, si a uno le doy los features correctos, por ejemplo, acidez, densidad y color, y a la red neuronal le doy material del coche, litro de botella y origen, el simple, el tonto, va a andar mejor, va a andar mucho mejor, ¿sí? Entonces, nada, para seguir reforzando esto de que si yo hago una buena ingeniería de features, le estoy facilitando la vida a mi modelo y voy a lograr mejores predicciones. Y bueno, la ingeniería de features entonces está relacionado a las tareas de manipular y diseñar un conjunto de features para tareas de aprendizaje automático. Es decir, bueno, manipular, laburar mis datos, lo que me dieron, para devolver algo que sea útil para estos modelos inteligentes. Bueno, ¿qué tareas involucra esto de la ingeniería de features? Bueno, extracción, tengo que extraer mis datos de algún lado, eso es parte de la ingeniería de features. Conversión, de nuevo, acuérdense, tal vez no se los dijimos todavía, pero todos los modelos de Machine Learning son básicamente operaciones matemáticas, ¿sí? Como todo en el fondo en una computadora. Entonces, nuestros datos vamos a tener de todo, texto, imágenes, cualquier cosa, y vamos a tener que llevarlo a números, ¿no? Y esa conversión, si bien tal vez puede parecer obvia, no lo es, vamos a verlo mejor, hay que hacerlo con un buen criterio, porque si no podemos estar metiendo información en esa conversión que no es verídica, que no es útil y que distorsionan nuestros datos. Tratamiento de los missing, como dijimos, va a haber muchos casos para los cuales no tengamos todos los datos, por infinitos motivos puede pasar, pero la realidad es que casi siempre pasa. Selección, después elegir qué features son útiles o no, en base a muchos criterios que ya vamos a ir viendo. Combinación, también lo vamos a ir viendo, o sea, cómo combinamos nuestro feature también es importante, porque un feature solo puede tener incidencia, pero puede tener poca incidencia, pero junto con otro puede tener mucha, ¿sí? Eso es algo que pasa mucho, entonces, cómo combinamos nuestros features es importante. Y combinarlos incluso para generar un nuevo feature, ¿no? Tal vez tenemos dos que los podemos convertir en uno, como dijimos en la clase pasada, porque tienen algún tipo de relación entre sí y combinándolos, agregándolos en una sola variable, logro más semántica, más información. Y bueno, como dijimos, para reducir la dimensionalidad y más, ¿no?
Bueno, este es un gráfico de tortas, una versión especial del gráfico de tortas, o pie chart, en el cual se intenta estimar el tiempo que lleva en porcentajes cada etapa de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Tenemos una primera etapa que es la exploración y el análisis, que es un poco lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Tenemos otra que puede ser limpiar nuestros datos, quedarnos con lo que nos sirve. Y otra, que es en la que estamos ahora, que sería la ingeniería de features. Y que tiende a ser la parte que más tiempo lleva, ¿sí? Y si se fijan, junto con el análisis exploratorio, es la mayoría del tiempo de un proyecto de ciencia de datos, ¿sí? Y recién después de esto viene, bueno, empezar a entrenar nuestros modelos, evaluarlos, etc. Bueno, vayamos a el primer grupo de técnicas de ingeniería de features, que serían las conversiones. Como dijimos, los modelos solo entienden números, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si mis datos no son números? Por ejemplo, bueno, si es numérica, como una edad, está todo bien, no tengo que hacer mucho. Si son categóricas, por ejemplo, nacionalidad, y ahí ya tengo un tema, ¿no? Porque, a diferencia de las ordinales, ahora lo vamos a ver, las categóricas no tienen una noción de orden. O sea, Jorge habló ayer y Jean también de las variables ordinales, que son variables categóricas con valores, con una cantidad discreta de posibles valores, y lo ordinal viene porque tienen una noción de orden esos valores, tienen como una relación entre sí, que uno es mayor o igual al otro y así. Podemos tener fechas también, que ahí tenemos otro tipo de datos, que también no es sencilla la conversión, o sí, depende. Ubicaciones, latitud y longitud, y muchísimos tipos de datos más. Entonces, ¿cómo convertir variables categóricas, ¿no? Porque, bueno, vimos, por ejemplo, las numéricas es fácil. Vayamos a las categóricas. Un primer enfoque para ver cómo convertirlas en números. Si son ordinales, asignar números es fácil, ¿no? Si por ejemplo, mi variable categórica son talles de remera, ¿no? Y bueno, XS, supongamos que es el más chico, es 1, S es 2, M es 3 y así, ¿no? O sea, esa conversión se puede hacer con números simple. Ahora, en general, con las categóricas es una mala idea, porque supónganse que mi variable categórica es color de pelo. Yo no puedo decir que rojo es mayor a verde o que azul es menor a rojo. O sea, ahí ya no hay una noción de orden en los posibles valores de este feature. Entonces, hacer una conversión con números 1, 2, 3, 4 no es una buena idea, porque nuestro modelo, al ver esos números, va a entender que, bueno, este feature tiene una noción de orden, que si acá es 1 y acá es 2, es porque uno es mayor al otro. Y eso, lo que estaríamos haciendo entonces, si hacemos ese tipo de transformación, es agregar información de forma incorrecta. O sea, nosotros estamos agregando una noción de orden a un feature que no la tiene, ¿sí? Entonces, acá es donde entra la parte no obvia de la conversión de nuestros datos. Una técnica para encarar esto es, por ejemplo, one-hot encoding. One-hot encoding es, para nuestras variables categóricas, crear una variable binaria por cada categoría posible, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, yo tengo 3 valores posibles, rojo, verde y azul, supongan. Entonces lo que hago es eliminar este feature color y poner 3 nuevos features. Uno que va a ser rojo, uno que va a ser azul y otro que va a ser verde. Y tengo un 1 en el color correcto y 0 en los demás, ¿sí? Esta es la versión más simple. Ahora, esto tiene un problema, que se conoce como dummy trap o problema de colinealidad. ¿Qué quiere decir? Que esas variables van a estar muy correlacionadas entre sí. O sea, por ejemplo, si yo tengo, supónganse 2, rojo y verde. Entonces, si uno vale 1, el otro va a valer 0 y viceversa. Entonces, es como que es redundante tener los dos, ¿sí? Y eso genera también problemas para el algoritmo, tener
dos variables que me terminan diciendo lo mismo. Juan, acá hay una pregunta de Alexis que dice, tratar a un color como un vector RGB, o sea, un vector de tres elementos, ¿no? Es introducir un orden, ¿no? Para mí la respuesta ahí es difícil acuérdense, cuando nos vamos a más de una dimensión, es difícil tener un orden de elementos de más de una dimensión, ¿sí? Vamos por un paso ahí. Paso número 2. En cada subelemento, el RGB, cada uno de esos va a ser un número, ¿no? Entonces, como es un número, va a tener un orden. Pero, no sé, depende del caso, ese orden podría funcionar o no. Supongamos que si yo quiero, me interesa saber el orden de qué tan rojo es con respecto a qué tan menos rojo es, porque estoy buscando, no sé, mi algoritmo trata de buscar pelotas rojas, ese orden me sirve para el modelo. ¿Sí? Es un orden que estaría bueno preservar en todas las transformaciones que hagamos. Pero, de vuelta, un vector como tal no tiene. Ahora, si el vector RGB, cada uno de esos es un feature, ¿no? R por un lado en una columna, G por un lado en otra columna y B por otra columna, el modelo podría aprovechar el orden de cada uno de esos features. Exacto. Ahora, yo no soy experto en imágenes, no sabría tampoco contestar esa pregunta con absoluta seguridad, pero supongan que sí, que hacemos RGB. Yo no me acuerdo qué representaba cada numerito, pero supongan que es la intensidad. ¿Es la intensidad o qué es? Sí, es la intensidad del color rojo, del color Bueno, verde, del color azul. ahí sí podría hacerse entonces una buena, podría ser una opción, ¿no? Es que eso igual te daría más valores posibles. Tendrías rojo, naranja, rojo clarito, blanco, negro y también Eso es como de vuelta, seguro que lo cubrimos ahora, pero y es a lo que estaría bueno también que el modelo se dé cuenta o nosotros hacer que se dé cuenta el modelo. Pero de prepo, así nomás, digamos, todos los colores se mapean a un número de rojo, verde y azul, ¿no? Pero también al mismo tiempo, por ejemplo, el gris es una mezcla de los tres, que es una cuenta ya, la buscan en Google, no me acuerdo ahora, pero es una suma con algunas boludeces y eso es el gris. Entonces, pero el gris queda un nivel ahora en dos dimensiones, perdón, en solo una dimensión, de 0 a 1 o lo que sea, de qué tan gris es una variable, ¿no? Entonces, nada, a lo que iba era que a partir de esta variable pueden salir muchas otras, entre comillas, descubrimientos, como lo que dijo Juan de, che, mirá que se pueden combinar los colores y generar otro color, y un ejemplo de eso es el gris, ¿no? Que tenemos una combinación matemática. Claro, pero supónganse que para nuestros datos no están todas esas posibilidades, porque lo que queremos hacer es un producto, no sé, supónganse vino, bueno, el vino, no sé, rosa, no, bueno, tal vez rosa sí, verde no puede ser el vino. Entonces, si yo hago la transformación de color, por ejemplo, a RGB, estoy añadiendo posibilidades que no existen. Entonces, tampoco es lo mejor, ¿sí? Si son todos los colores posibles, sí podría ser una buena alternativa, porque incluso si dentro si dentro del vector lo que tengo son intensidades, ahí tengo una relación ordinal, porque tengo más intenso, menos intenso, entonces ahí está bien. Pero bueno, hay que tener criterio y saber bien qué es lo que estamos haciendo, porque el color en general, en cada contexto, en cada problema puede ser distinto. Pero a ver, no se enrosquen con lo del color. Era un ejemplo. Supongamos otra cosa, no sé, género, ¿no? Que puede ser hombre, mujer, no binario, no quiere decirlo, qué sé yo, todos los posibles. Es una cantidad limitada y no hay una relación de orden entre ellos. Mujer, hombre no es más que mujer, o mujer no es más que hombre, no tiene sentido esa comparación. Entonces, es una variable categórica y entra en este dominio de problemas. Y a lo que iba. En OneHot Encoding, al hacer una variable dummy por cada posible valor, se generan algunos problemas, entre ellos este problema de la colinealidad, ¿no? que están muy relacionados entre sí. Cuando uno es 1, todos los demás son ceros y viceversa. Entonces, tengo información de más. Entonces,
algo que se hace para solucionar esto es, para todas las categorías menos una, crear una variable dummy. Entonces, la ausencia de todas significa la presencia de la no encodeada. Y con esto resolves bastante esto de la colinealidad. Pero bueno, sigue habiendo problemas con esto del one-hot encoding. Supónganse que lo que tenemos es una dirección IP, no es ya algo de valores finitos pero pocos. O sea, las direcciones IP tienen una cantidad, de nuevo, discreta de valores, pero son un montón, ¿no? O sea, no me acuerdo. Juan, te interrumpo. Acá otro Juan, o sea, tu clon, pregunta, ¿puedo repetir eso último, por favor? Que de lo último. Supongo que se refiere a la anterior diapo. Si Sí. querés lo trato de refrasearte lo que estabas diciendo, así no tanto tomás mate. Supongamos que tenemos justamente una variable que puede tener 3 posibles valores, ¿no? Yo soy o de River, o de Boca, o de Independiente, ¿sí? Obviamente ya queda descartado que si sos de River sos pecho frío, pero eso es esa parte. Entonces, para que me voy a poner cámara así me ven gesticular. Tengo 3 variables, ¿no? 1, 2, 3. River, Boca, Independiente. Ok. Yo, así nomás, le aplico one hot encoding. Ahora va a tener 3 columnas, ¿sí? Cada una con un valor de 0 o 1, ¿sí? Y lo que va a pasar es que por cada hincha que venga, solo se va a prender uno de los 3, ¿sí? Si es River va a ser 1, 0, 0, si es Boca va a ser 0, 1, 0, y si es Independiente va a ser 0, 0, 1, ¿sí? Ahora, la pregunta que decía Juan es, ¿es necesario tener 3 columnas para representar todas las posibles combinaciones? ¿No podría ser que si no es ni de Boca ni de River, entonces por default, ya como sabemos que las posibles valores son solo 3, por default que entonces que es de Independiente? Entonces, lo que Juan dice es, bueno, en vez de tener 3 columnas, ¿sí? Agarré y sacá la de Independiente, y lo que pasa es que cuando venga alguien de Independiente, no se va a prender ni la columna de Boca, ni la columna de River. Entonces, que haya 0-0 va a significar que es Independiente y que no es de Boca ni de River, ¿sí? ¿Por qué nos interesa el tema de la colinealidad? ¿Sí? ¿Por qué Jorge, Juan, no me rompan la... ¿Viste? Dejá que el one hot encoding labure y ya está. Bueno, hay un tema que más o menos lo vimos, ¿sí? Que es la colinealidad, ¿sí? O la correlación, por así decirlo, entre dos variables. Si sabemos que estos 3 variables, en especial Independiente, contra estas dos, están muy relacionadas porque cuando Boca y River sean 0, Independiente va a ser 1, esto va a generar una relación de que estas 3 variables, la suma de estas 3 variables, siempre va a dar 1. Entonces tenemos una ecuación, ¿sí? Tenemos que River más Boca más Independiente igual a 1. Y eso, según el modelo que usemos posteriormente, lo puede confundir o, entre comillas, tendríamos medio una variable redundante que la podríamos aprovechar ya para no usar, ¿sí? ¿Y por qué, Jorge, nos interesa usar una variable menos? Bueno, porque mientras menos ruido, mientras menos información redundante le des al modelo, ¿sí? Más probabilidades hay de que no se confunda con la misma, ¿no? Es como si yo te repito de distintas maneras lo mismo, bueno, si sos cabeza dura, bueno, era un ejemplo malo porque el ser humano puede abstraer bastante bien, pero un modelo no, ¿sí? Un modelo es como un animal, le tenés que dar la misma instrucción siempre para no confundirlo, con el mismo tono. Esto es lo mismo, un modelo no le podés dar variables medio al pedo que no va a usar si ya sabes que son al pedo, ¿no? Entonces, el propósito de esto es eso, yo ya sé que Independiente está al pedo, no en el fútbol, pero en estas variables, ¿no? Entonces la saco, en total, ya está. Después, en otras futuras clases, vamos a ver cómo, más o menos de manera automática, tratar de tampoco que el modelo de alguna manera se dé cuenta de que solo, sin que nosotros le podemos, de que esta variable independiente, si se la llegáramos a pasar, estaba medio al pedo. Pero eso para mucho después. Por ahora tenemos un modelo bastante medio bobo, que si le pasamos una que ya es redundante en las otras, por ahí lo confundimos. Y con esto
tratemos de evitarlo. ¿Sí? Acá dice, clarísimo, muchas gracias. Espero, perfecto. Creo que, mira, yo soy el peor para hablar de fútbol porque no tengo ni idea de nada, pero bueno, hago que hablo y que sé de las cosas, pero bueno, nada. Listo, corto. Ok. Eh, tener problemas de colinealidad trae los problemas que dice Jorge, pero además tener variables de más hace que nuestro modelo, ya lo vamos a ver, sea más lento, ocupe más espacio en memoria y problemas que la verdad queremos ahorrarnos. Así que bueno, esta es una solución si lo encaramos por One Hot Encoding. Pero hay casos en los que One Hot Encoding se queda corto y trae más problemas que soluciones. Por ejemplo, cuando tenemos valores discretos, una variable categórica, pero que tiene miles o cientos de miles o millones de posibles valores, como por ejemplo una dirección IP. Entonces, si nosotros encarásemos esto con variables dummy, one hot encoding, tendríamos problemas de espacio. O sea, nuestro dataset, que por ejemplo tal vez era de 5 columnas, en las cuales una era IP, y hacemos esta conversión, va a pasar a tener, no sé, supónganse que hay, no sé cuántas hay, 100 millones no, muchas más debe haber, pero bueno, 100 millones de posibles direcciones IP, o en mi set de entrenamiento tengo eso, bueno, voy a pasar a tener 100 millones 5 de features, lo cual es una locura de espacio. O sea, cargar eso en memoria, si supónganse que yo tengo cientos de miles de instancias, es un montón. Después, eso además requiere más tiempo de entrenamiento, porque mi modelo va a tener que leer mucho más datos. Entonces, si yo le pongo más datos, va a tardar más en entrenar. Y esto a veces puede irse a días, semanas, años, ¿sí? Dependiendo del modelo, la cantidad de información y otras cosas. Pero no es nada menor. Bueno, espacio en disco y espacio en RAM, problemas en los dos. Problemas de dimensionalidad, o sea, esto lo vamos a ver muy por arriba, pero hay algo que se llama la maldición de la dimensionalidad, que quiere decir que cuando la cantidad de dimensiones que yo tengo es gigante, hay montones de problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es que la cantidad de datos que necesito para poder abarcar bien todo el espacio multidimensional que se me genera tiende a infinito. Entonces, todo lo que yo tenga va a estar muy sesgado y va a ser muy difícil que el modelo aprenda. Entonces, reducir la dimensionalidad es algo que siempre queremos hacer. Y encarando con One Hot Encoding en estos casos, vamos en la dirección absolutamente opuesta. Y además, ¿qué sucedería con categorías nuevas? ¿No? Porque, por ejemplo, en nuestro set de entrenamiento probablemente no tengamos todas las IPs del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga una nueva IP en el mundo real? Y bueno, One Hot Encoding se queda corto con eso también. Entonces, se va a otras opciones que las vamos a contar por arriba, no voy a hacer demasiado hincapié. Lo que voy a hacer es contar la idea para que sepan que existen, después hay librerías que las hacen automáticamente. Una de ellas es Bin Counting Scheme, que lo que hace es transformar nuestros valores categóricos en probabilidades, ¿sí? O sea, se fija, esa probabilidad puede ser de muchas cosas, ¿no? Una podría ser frecuentista, es decir, veo cuántas veces aparece mi IP en mi set de datos, o no mi IP tal vez, una máscara, bueno, creo que todavía no vieron redes, pero bueno, los dos primeros valores de mi IP, vieron que son 4, bueno, agarro los dos primeros, que esos suelen representar regiones. Y bueno, y me fijo eso, qué tantos aparecen, porque entonces lo que quiero ver es, bueno, desde qué regiones vienen mis computadores, vienen mis pedidos de request, de lo que sea que tengo la IP. Entonces, transformo todos esos infinitos valores a probabilidades. Entonces, tenía un feature, sigo teniendo un feature que ahora en vez de ser una IP, es un número de 0 a 1, ¿no? Con coma, lo cual es una probabilidad. Y, por ejemplo, esa probabilidad podría estar relacionada con la variable de target, la variable que quiero predecir. Supóngase que quiero predecir ataques de denegación de servicio, ¿no? Que eso suele hacerse, es un tipo de ataque de hackers de red para tirar abajo servidores. Bueno, entonces yo tengo mi historial de qué IPs atacaron, entonces puedo empezar a inducir en base a una parte de la IP si es probable que esa IP esté viniendo a atacar o no. Entonces lo transformo manteniendo la dimensionalidad, no generando nuevos problemas, haciéndolo robusto ante nuevas IPs, porque como yo voy a hacer una probabilidad, supónganse que me viene una IP que no vino, pero yo tenía 2 IPs en el medio, entonces puedo estimar la probabilidad de esa que no había visto antes.
Y además lo estoy traduciendo de forma informativa para la variable que yo quiero predecir, ¿sí? Otra forma más popular y más usada es lo que se conoce como hashing trick. Y acá, ¿qué es lo que hago? Es hashear. Hashear es una función que me mapea de un dominio a otro, en el cual el dominio de entrada puede ser infinito y el dominio de salida es un dominio acotado, ¿sí? O sea, supónganse que yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, tengo ciudades y la cantidad de ciudades posibles son un montón. Pero bueno, yo lo que quiero hacer es que no quiero que esto tenga una dimensionalidad mayor a, no sé, 20. Entonces lo que hago es me creo una función de hash. Primero tengo que asignarles números a mis valores, supónganse que son string como ciudad, les asigno números. Esto lo puedo hacer con algún criterio, por ejemplo, que todas las ciudades de Córdoba tengan un número cercano y las de Buenos Aires otro y así. Y a eso le aplico una función de hash, que hay un montón de posibilidades de función de hash. Una, por ejemplo, podría ser tomar el módulo, ¿no? Entonces, si yo digo esto, módulo 21, voy a tener 21 valores posibles en en el output de ese hash. Entonces, esto va a generar que sí o sí haya 21 posibles. Y lo que hago es, eso lo transformo en binario, entonces tengo 21 variables dummy, y las combinaciones de todo eso, no, perdón, 21 menos sería, porque si lo paso a binario creo que lo puedo hacer con 3 variables. O 4, no me acuerdo. Eso también va a generar lo que se conoce como colisiones, que sería que puede ser que dos ciudades terminen en el mismo número. Eso puede ser beneficioso porque me da lo mismo, por ejemplo, si la ciudad es Calamuchita o La Falda, porque son ciudades de Córdoba y de una zona cercana, entonces esa colisión yo la quiero. Entonces, lo que hago es generar estas colisiones a propósito, pero que me sirvan, porque es informativo para lo que yo estoy buscando. Bueno, este es un ejemplo de función de hash simple, hay más, pero bueno, en SKLearn ustedes van a tener una librería en que le dicen cuántas dimensión quieren que tenga como máximo y chau, se va a encargar de hacer la magia necesaria. Y no necesariamente va a tener que ser representación binaria, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, 4 numeritos que sean de 1 a 10 cada uno o una cosa así. Pero bueno, este es tal vez uno de los trucos más populares, por lo menos de los que nosotros conocemos hoy en día para este tipo de variables categóricas. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? A mí me ha tocado trabajar con, por ejemplo, imágenes, ¿no? Con este tema del hashing, que también tranquilamente puede ser usado no solo para texto o para alguna variable, sino para sonido, imágenes, un montón de cosas. Porque lo importante acá, que el objetivo del hashing trick, o en realidad de la función de hashing, ¿no? Es agarrar un dominio que es muy grande, ¿no? Que tiene, que puede ser, debe tener una cantidad de posibles valores muy grande, y de alguna manera, no importa cómo, ¿sí? Bajarle la dimensionalidad. Cuando le bajamos la dimensionalidad, justamente nos queda un espacio más chico al cual podemos trabajar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es, hay muchas funciones de hashing para imágenes. Entonces, una imagen puede ser de 800 por 800 píxeles por cada uno de los posibles colores, ¿sí? Entonces, crea una posible combinación muy grande, ¿sí? De posibles valores de una imagen, aunque muchas pueden ser ruido, pero es un universo muy grande de posibles valores. Y una función de caching a veces nos devuelve un vectorcito de 20 elementos, que sigue siendo bastante grande, ¿no? Un 20 elementos flotante que puede valer, no sé, el 0 en uno de los números reales, ¿no? Pero pasamos de el tamaño de una imagen, de una matriz monstruosa de posibles combinaciones, a un universo más chico. Y adicionalmente lo que dice Juan es, acuérdense, nosotros en otras materias vimos dos tipos de hashing, por así decirlo. Por un lado, los criptográficos, por así decirlo, que tienen mucha variación para dos inputs similares, ¿sí? Si yo pongo Córdoba y Córdoba sin acento, ¿sí?
bueno, en un hash criptográfico me deberían dar dos números completamente bien separados para evitar la colisión. Pero muchas veces, en estos casos, lo contrario es lo mejor. Que Córdoba y Córdoba o Córdoba, ¿sí? Caigan en el mismo, muy cercanos entre sí en el mismo vector, por así decirlo. Es decir, que sean localmente sensibles. Con esto de localmente sensible estamos mapeando distintos posibles valores en un universo y los estamos dejando cerquita entre ellos. ¿Puede haber colisión de otro que no tiene nada que ver? Sí, por supuesto. Es el riesgo que siempre pasa de pasar de una dimensión mayor a otra menor, ¿no? Pero el truco es disminuir la dimensión y tratar de alguna manera de mantener los que estaban cerca en el espacio grande, que se mantengan cerca en el espacio chico, idealmente. Acá hay una pregunta que dice, o cuando... No, esto es otra cosa. No es una pregunta. Bueno, listo. Sí. Bueno, el caso de las imágenes es muy representativo de lo que es el problema de la dimensionalidad. O sea, una imagen, como decía Jorge, puede tener 800 por 800 píxeles, o sea, eso te da 800 por 800 de dimensiones. No sé cuánto da 800 por 800, pero un número gigante de dimensionalidad. Y multiplicado por, si es una imagen a color, es eso multiplicado por 3. Entonces, te genera una dimensionalidad monstruosa. Y adicionalmente, para cada píxel puede tener 0,255 valores. No, la combinatoria es gigante. Bueno, y justamente si uno se pone, hay trabajos que lo que hacen es intentar ver todas las imágenes que se pueden generar con eso. Y lo que se descubrió, y un poco creo que ya se sabía, es que la mayoría de las imágenes no tienen sentido. O sea, son imágenes que nunca van a pasar, porque supónganse que es una cámara de fotos o un video lo que está capturando las imágenes. Y hay un montón de imágenes que son ruidos, como bueno, ustedes tal vez no lo llegaron a ver, pero como cuando prendías la tele y no tenías habilitado el cable, y veías una lluvia. Bueno, la mayoría de las imágenes son eso, lluvia de cosas sin sentido, que vos directamente eso no querés ni contemplarlo. O sea, vos querés ver el subespacio de imágenes con sentido. Entonces lo que haces es toda esa cantidad monstruosa de información que tiene una imagen de 800 por 800, lo llevas a una dimensionalidad más chica, que es donde vive el subespacio de imágenes con sentido. ¿Sí? Tal vez me fui mucho de tema, pero bueno, quería mencionarlo. Ahora, para esto, quédense con esto, que el hash me reduce la dimensionalidad a través de una función de hash. Bueno, pasemos ahora a los missing values, el tratamiento de datos faltantes. Bueno, acá primero es importante entender que puede haber distintos motivos por los cuales me falten datos, ¿no? No siempre el dato faltante es por el mismo motivo. Por ejemplo, están los que se conocen como MCAR o Missing Completely at Random, o sea, perdidos de forma absolutamente random, que son aquellos para los que la probabilidad de que ese dato no esté para todas las instancias es la misma y no depende de las medidas de otras variables. Es decir, yo no tengo forma de intuir por qué faltó ese dato, ¿sí? O sea, está perdido de forma random. Cuando algo es de forma random, yo no puedo hacer ninguna inferencia, ¿sí? Un ejemplo es, se perdió la respuesta para una encuesta. O sea, supónganse que mi set de datos son un montón de encuestas todas juntas, que todas tenían las mismas preguntas, pero una de los encuestadores se olvidó de preguntar una de las preguntas. Chau, ese dato está perdido en mi set de datos de forma random. No tengo forma de intentar adivinar qué podía haber en esos datos. Bueno, acá pongo un ejemplo en un set de datos que podría ser algo perdido de forma random. Ahora, hay otros que se conocen como MAR, Missing at Random, que están perdidos de forma random, pero no tanto. En realidad depende de información que sí tengo, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, en este set de datos, el cual es un set de datos de programadores, supónganse que cada uno tiene sus features, y, por ejemplo, puede pasar que para Ada Lovelace, que murió, no tengo edad porque
como la persona no está viva, no tiene sentido poner edad, ¿sí? Entonces, ese dato me falta porque en realidad depende de otro, ¿no? De vive. Lo mismo estatura, porque nunca se guardó para una persona muerta cuánto medía, o skills en Python, bueno, en la época de ella no existía Python, entonces no tiene sentido. Entonces, estos tipos de datos faltantes, si bien tienen cierta, o sea, no es determinista, o sea, no es que siempre que no esté viva no voy a tener estos datos, pero sí dependen de eso. O sea, la probabilidad va a estar atada a otra variable que sí tengo observada. Entonces acá ya tengo otro tipo de datos faltante que los puedo empezar a entender y tratar de otra manera diferente. Y por último están los que están perdidos, pero de forma no random, ¿sí? Que la probabilidad está relacionada justamente con ese valor perdido. Un ejemplo es, por ejemplo, la edad. Puede ser que algunos puedan preferir no decirlo porque gente de edad muy avanzada tiende a no querer decir su edad. O, por ejemplo, cuánto gana. Puede ser que si la persona gana mucho, tienda a preferir no contestarlo. Entonces, sigue siendo una probabilidad, pero que no está relacionada con sí misma, tiene un motivo para no estar, ¿no? Bueno, de nuevo, acá otro ejemplo de lo que les estoy diciendo. Bueno, ¿qué soluciones puedo hacer? Ahora que sé que puede haber distintos motivos por los cuales me falten datos, puedo encarar distintas soluciones. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Puedo utilizar algoritmos que puedan trabajar con datos missing. sklearn creo que no tiene ninguna librería, ningún modelo de Machine Learning que soporte esto, pero hay otros que sí, como XGBoost. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Que yo le puedo dar un set de datos en el cual me faltan algunos datos y dice, está todo bien, no pasa nada, yo me encargo. Y anda bastante bien. Pero bueno, por lo general no es así. Entonces, otra cosa que puedo hacer es eliminar datos con problemas. Bueno, en donde me faltan datos, ¿sabes qué? Hago de cuenta que esto no existe y lo vuelo. Esto no pasó. Ahora, no es tan simple, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Elimino las filas o las columnas? Es decir, ¿elimino las instancias que tienen los datos faltantes o la columna que tiene datos faltantes? ¿Está bien perder instancias de entrenamiento? O sea, ¿está bien que yo borre esos datos? ¿No estaré sesgando mis datos? ¿No estaré perdiendo mi información valiosa? Y en test, ¿cómo hago? O sea, porque si en mis datos de entrenamiento tengo missings, ¿quién me garantiza que en los datos del mundo real, en los datos de test, no va a haber también missings? Bueno, esto sería en el mismo set de datos que les mostré antes. Bueno, yo podría eliminar la columna en la cual tengo missing. O sea, acá estaría eliminando 3 columnas, teniendo 5, la verdad que estoy eliminando bastante. O, bueno, podría eliminar las filas. Y lo mismo, ¿no? O sea, de 5 instancias que tengo, estaría eliminando 3. No está bueno. Otra cosa que puedo hacer entonces es convertir estos nums, nulls, o como se lo quiera decir, estos missings, en una categoría más. ¿Sí? O sea, cuando tengo un missing, supónganse que es una variable categórica, o sea, esto sirve para variables categóricas, y tengo 4 posibles valores y agrego un quinto que es missing. ¿Sí? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Le creo yo una nueva categoría de valor que es null, no lo tenía ese dato. Otra forma es con lo que se conoce como inputters, que son métodos, algoritmos que se encargan de asignarles valores a estos missing con algún criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este set de datos, tengo algunos archivos faltantes y mi inputter me dice, no te preocupes, yo me encargo y te estimo alguno de esos valores. Puede que otros no los pueda estimar. Bueno, ¿cómo funcionan estos inputters o qué enfoques tienen? Bueno, están los que hacen una métrica simple, por ejemplo, tomando la media y relleno mis valores con la media de instancias parecidas. La media, la mediana, la moda, constante, estas son distintas técnicas, ¿no? Estas dos las vimos ayer.
la moda es la que más se repite y una constante X. Bueno, después hay modelos de Machine Learning que se encargan de esto. O sea, yo lo que hago es, antes de crear un modelo para predecir mi variable target, creo un modelo para predecir mis missing. ¿Entiendes? Bueno, eso también se hace y hay algunos que funcionan muy bien. Random Forest, vecinos más cercanos, ya los vamos a ver. Para series temporales, o sea, supónganse que mi problema es una serie temporal, por ejemplo, la variación del precio de las acciones de YPF a lo largo del tiempo. Bueno, si me faltan datos, acá, por ejemplo, lo que puedo hacer es Last Observation Carry Forward. ¿Qué quiere decir? Yo tengo los datos del lunes, pero me faltan los del martes. Bueno, pum, les pongo los del lunes. Otra puede ser Next Observation Carry Backward. O sea, lo mismo, pero me faltan los datos del martes, bueno, no le pongo los del lunes, le pongo los del miércoles. Otra puede ser interpolación. Bueno, me faltan los datos del martes, pero tengo del lunes y el miércoles. Bueno, hago la interpolación y me fijo qué dato tendría que haber en el medio, suponiendo una continuidad, una evolución continua entre el valor del miércoles y el lunes. Son distintos criterios. Para cada caso puede andar uno u otro. Esto hay que analizarlo, ¿sí? Por eso la ingeniería de features lleva tanto tiempo. También lo que puedo hacer es imputación, o sea, puedo rellenar y además puedo agregar una columna indicadora, una dummy variable que lo que me dice es, mira, vos tenés todos los datos acá, pero fíjate que acá originalmente no tenía datos. Yo tuve que intentar estimar cuál era el valor, pero tomalo con pinzas, ¿sí? Porque puede tener ruido. Eso sería lo que le intento decir al modelo cuando agrego esta columna indicador. Increíblemente funciona, el modelo lo entiende. Entonces, por ejemplo, me quedaría algo así, ¿no? Agrego una columna que diga y la edad era nula y le pongo true si efectivamente era nula y yo le clavé un valor a ojo, ¿no? A ojo con un inputer o con las otras técnicas que dijimos. Acá Lionel pregunta, ¿en esos casos se ponderan los datos? O sea, ¿lo que están agregando tiene menos peso? ¿Tiene menor peso? Bueno, eso es algo que o sea, por ejemplo, si yo agrego la columna indicadora, espero que el modelo lo adivine solo. Que le dé menos peso, que directamente no lo mire porque se da cuenta que estoy tirando cualquiera en base a eso. Va a depender un poco de la calidad de mi inputer. O sea, que no. nosotros explícitamente en los datos no le podemos bajar, por así decirlo, el peso. Lo único que podemos hacer es poner un booleano, un flag, y decirle, mira, esto fue cargado, o sea, esto ya, este valor, no sé, la edad, ya estaba cargada así cuando se llenó la encuesta, o la tuve que rellenar con algún método, ¿sí? Y el modelo, idealmente, debería pasar, idealmente de vuelta, que ese dato cargado, o sea, imputado, por así decirlo, el que estaba vacío y le metimos algo, no tenga la exactitud de o la calidad de como si hubiese sido cargado originalmente, ¿no? Entonces es de esperar que si el modelo, por ejemplo, usa la edad así como viene y no tiene información si estaba cargado o no, por ahí es como no tener idea si estamos usando un iPhone o mi zapato para hacer una llamada, ¿sí? Porque no sabemos si esa información es muy buena o se rellenó más o menos. Con el booleano, el modelo puede empezar a entender, mirá, cuando uso la edad, y le doy mucha importancia a la edad, pero esta variable está en false, yo en general le pifeo. Entonces, empieza, idealmente, lo que esperamos que el modelo haga es que cuando vea que este indicador que fue rellenado sea true, diga, mira, el indicador es true. Entonces, la importancia de la edad internamente va a ser menor a la hora de predecir algo. Acá Juan pregunta sobre los roles, si esto lo hace un data engineer o un data scientist. Esto lo hace un data scientist en el diseño original porque el data scientist va a agarrar y elegir el modelo, ¿no? Hay modelos que son muy sensibles a que le pongan datos cargados mal y hay otros que
son más robustos y pueden entender, ¿sí? Y según el modelo, nosotros tenemos que ir probando de poner esta variable o no, o si es necesaria, por ahí no es necesaria, y entender la performance del mismo. El data engineer lo que puedo hacer después es, bueno, cuando armo el pipeline de producción, ¿viste? Que asegurarme a nivel macro, a nivel productivo, que estos datos ya en toda la etapa de preprocesamiento se cumplan lo que el data scientist necesitaba. Pero idealmente lo elige el data scientist porque el data scientist va a estar después pasándole estos datos al modelo, ¿no? Listo. Claro, el ingeniero de datos se encarga del soporte de los datos. Entonces, puede decir, che, mira, acá este dato no se estaba guardando porque resulta que el campo que le pusiste, la base de datos solo contemplaba 3 dígitos y puede haber 4. Entonces, todos los que son 4 dígitos no están. Bueno, el análisis lo tenés que hacer igual vos, científico de datos, encárgate. El ingeniero de datos se va a encargar de que en el futuro eso no vuelva a pasar, por ejemplo. Pero una vez que el set de datos está ahí, hay que laburar, es lo que hay, y el científico de datos tiene que arremangarse y laburar con estos datos caóticos. Bueno, pasamos ahora a selección de variables. La idea de la selección de variables es reducir la dimensionalidad mediante la eliminación de variables poco útiles. Como dijimos, la forma más sencilla de reducir la dimensión es descartar variables y quedarnos con los que nos sirven. Que eso descartar incluso puede ser agarrando 2 variables que estaban separadas y ponerlos en una sola, como les dije, de forma agregada, o eliminar variables que eran ruido y que no aportaban información, o ahora vamos a ver todas las posibilidades. Bueno, esto reduce la dimensión. Reducir la dimensión, además de ayudar al modelo, favorece la generalización, porque otro problema de tener dimensión muy alta es que, por ejemplo, si yo tengo más dimensiones que instancias, mi modelo va a tender a overfitear, porque va muy fácilmente relacionar un feature a una instancia, otro feature a otra instancia, va a tener tanta información de cada feature que va a poder memorizarlos muy fácilmente y overfitear muy fácilmente. Si yo reduzco la información, fuerzo a mi modelo a que tenga que generalizar mejor y tenga menos chance de memorizar datos. Bueno, acelera la velocidad tanto de entrenamiento como de predicción y mejora la interpretabilidad. O sea, muchas veces nosotros vamos a tener que entender qué está haciendo nuestro modelo, ¿no? Por infinidad de motivos. Porque, por ejemplo, nuestro modelo lo que hace es decidir si a alguien se le da un préstamo o no. Que efectivamente eso lo hacen modelos de Machine Learning hoy. Y bueno, y el cliente puede querer saber, che, ¿por qué no me das a mí el préstamo? Y bueno, normalmente uno, si tiene un buen trato con los clientes, debería darle una respuesta. Y si eso lo decide una computadora, un modelo de Machine Learning, vos tenés que entender por qué lo hace. Y bueno, teniendo menos dimensionalidad hace que sea más fácil para un humano abrir mi caja negra de modelo de Machine Learning y ver qué entendió. Además sirve para saber si está entendiendo bien, porque, por ejemplo, lo que tiene que entender yo ya no sé, entonces quiero ver que el modelo está aprendiendo bien y no está aprendiendo cualquier verdura y le pegue en mis datos de entrenamiento de casualidad. O incluso para aprender yo. O sea, también puede pasar y pasa muy seguido, que los modelos de Machine Learning andan mejor que el humano. Bueno, y en esos casos la verdad que estaría buenísimo entender qué entendió el modelo para entender mejor nosotros, ¿no? La realidad. Y bueno, esto de selección va en esa dirección también. Mejora la interpretabilidad de los modelos. Bueno, hay varias técnicas para hacer selección. Nosotros vamos a ver particularmente 3 grupos de técnicas. Cada una de ellas tiene varias implementaciones y lo vamos a ir viendo. La primera es filter. La idea es hacer un ranking de cada variable generado a través de un método estadístico. Es decir, para cada feature, tener un numerito que sea un ranking y que me diga qué tan útil es ese feature para lo que yo quiero hacer, para mi variable target. Entonces, ¿cuál es el objetivo que persiguen estas técnicas? ¿Qué variable afecta más el valor a predecir? Bueno,
como acabamos de decir, esto se hace con mediciones estadísticas. Entonces, lo que vamos a tener son distintas formas, distintas métricas estadísticas para esto. No hace falta que se las sepan, se las voy a nombrar para que lo sepan. Una es el t-test, que también se conoce como t-student o el p-valor, que es un numerito que me dice qué tan significativa es mi variable para mi variable target. Y que paradójicamente se da si ese número, que es el p-valor, es muy chiquito, quiere decir que es significativo. Otra es Information Gain. Esta la vamos a ver en la materia, la vamos a ver en 2 semanas cuando veamos árboles de decisiones. Se usa para datos categóricos. También es un numerito que me dice, a grandes rasgos, qué tan bueno es mi feature para diferenciar un valor categórico de otro. O sea, supónganse que mi variable target es categórica, entonces Information Gain es una métrica que se fija qué tan bien mi feature divide un valor de otro. Otra es la correlación de Pearson, que es algo de lo que ya venimos hablando, que es un numerito entre 0 y 1, que cuando es 1 quiere decir que hay mucha correlación y cuando es 0 quiere decir que no hay nada. Yo puedo hacer un ranking de correlaciones y quedarme con las variables que más correlacionan. De hecho, es algo que se suele hacer mucho como un primer approach, como un primer enfoque, pero la verdad que no es siempre lo mejor. Gini Index, lo vamos a ver también cuando veamos árboles de decisión, es otra métrica. Un modelo por variable, es decir, creo modelos que usen solo una variable y creo entonces tantos modelos como variables tenga y me fijo con qué variable mi modelo funciona mejor, etcétera. Un montón más. Bueno, esto sería filter. Sería simplemente rankear mis features con alguna cuantificación y ver y quedarme con los más importantes según esa métrica. Otro approach es lo que se conoce como wrappers. Wrappers se usa mucho, es un concepto que viene del desarrollo del software. El wrapper lo que hace es como encapsular mi interfaz, mi funcionalidad, y hace que se comunique con el mundo con una nueva interfaz. ¿Sí? Ese es el concepto de wrapper. Y detrás de esto, en realidad, lo que hay es un problema de selección, ¿sí? O sea, lo que yo voy a buscar es cuál es la mejor combinación de variables, porque no es verdad que cada variable tiene una incidencia individualmente. O sea, hay variables que tal vez no aportan mucho vistas solas, o sea, qué relación tiene mi feature X con mi variable target. Si yo lo miro así, aisladamente, va a ser distinto que si la miro junto con otro feature. El ejemplo es lo que acabamos de ver del flag que me dice si yo imputé datos o no en ese feature. Ese flag visto solo no sirve de nada, pero visto junto con el feature que yo imputé, se vuelve informativo. Lo mismo el otro. O sea, el feature que tal vez era la edad, que tenía datos faltantes, si yo no le agrego el flag, no lo veo en conjunto, va a ser menos informativo. ¿Entiende? Entonces, cambia un montón cómo yo combino mis variables. O sea, no es lo mismo, de nuevo, verlas aisladamente que verlas de a grupos. ¿Sí? Eso cambia la cantidad de información que me da para hacer mis predicciones. Y esto, básicamente, es un problema de combinatoria. O sea, yo voy a tener, pónganle 100 features, y voy a querer saber cuál es la mejor combinación de esos 100 features para mi modelo. Cuando la mejor combinación ni siquiera está atado a un número fijo. O sea, la mejor combinación podrían ser 3, 4, 5, 6, podría ser cualquiera de esos números. Entonces, yo tengo un problema de combinación, que esto me imagino que lo habrán visto en álgebra, gigante. Algo a lo que yo no podría atacar probando todo, fuerza bruta. Porque tardaría años en probar todas las combinaciones. Entonces, lo que se hace es heurísticas. Heurísticas son métodos estocásticos o métodos no deterministas. Son métodos que me devuelven una solución que es buena, la devuelve de forma eficiente, o sea, tarda poco, pero no suele ser la mejor.
Y muchas veces ni siquiera me devuelve la misma 2 veces. O sea, lo corro 2 veces, me va a devolver 2 cosas distintas. Excepto que le setee un sieve, pero bueno. Y bueno, entonces, para esto de los wrappers hay distintas heurísticas que puedo hacer. Las que se conocen como greedy, que viene de golosas, son, por ejemplo, forward selection. Forward selection, ¿qué hace? Tengo mi set de features. Agarro uno al azar y me fijo qué tan bueno es. O sea, entreno mi modelo con este feature y me fijo qué tan bien anda. Ok. Ahora agarro otro y lo sumo. Y entreno mi modelo con esos 2 features y me fijo qué tan bueno es. ¿Mejoró la performance? Me lo quedo. ¿No mejoró? Pum, lo tiro y no lo veo más. Y agarro otro. Y así voy haciendo crecer mi set de features. ¿Sí? De nuevo, va a depender mucho de qué feature agarre primero. Si ya descarto uno, tal vez después me servía cuando agregue otro, y así. ¿Sí? Por eso es greedy. Pero rápidamente puede encontrar una combinación aceptable. Otra es backward selection, que es lo mismo pero al revés. Empiezo con mis 10 features, entreno un modelo, me fijo cómo anda, le saco un feature, entreno mi modelo, me fijo cómo anda, si anda igual o mejor, lo conservo, si anda peor, vuelvo a agregar ese feature y saco otro y así, hasta que mi performance no deja de mejorar o de mantenerse igual, ¿sí? Otra es random selection, empiezo a agarrar al azar, al voleo, agarro 3, me fijo, agarro 4, cualquiera me fijo, agarro 5, me fijo, y así hasta una cantidad finita de iteraciones. Y después, básicamente, cualquier heurística que aplica problemas de combinatoria. Hay un montón de heurísticas que incluso se conocen como meta-heurísticas, que son soluciones generales a casi cualquier problema de forma estocástica, de forma no determinista, de forma no óptima. Esto no sé si tienen alguna materia en la carrera, me imagino que sí, si no, bueno, ya lo verán. Pero bueno, hay un montón. Hay muchas que se usan para grafos, que pueden usarse para combinatoria, colonia de hormigas, best first search, no importa, un montón. Incluso ustedes pueden pensar nuevas, ¿sí? O sea, la verdad que hay en las librerías hay implementadas un montón de estas técnicas de heurísticas para combinatoria, y ustedes pueden inventar la suya, ¿no? Porque ustedes saben que, bueno, si ustedes hicieron una conversión, un hashing tree para uno de mis features, y bueno, yo sé que esos 6 nuevos features que yo tengo, sé que los quiero todos juntos, o todos adentro o todos afuera. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, podrían inventarse una nueva forma de estimar combinaciones de features. Pero bueno, esto de wrappers apunta a eso, a buscar la mejor combinación. Y por último tenemos los métodos embebidos. Y esto lo que hace es rankear las variables, pero según el método interno de cada algoritmo. Es decir, me fijo qué tan buena es mi variable, pero para el modelo que yo quiero. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver los modelos, ¿no? Pero hay un montón, como les dijimos, árboles de decisión, vecinos más cercanos, hay muchos. Y lo que yo hago es ver qué tan bueno es mi feature dentro de mi modelo. O sea, mi árbol de decisión, qué tanta importancia le dio a este feature, a este otro, y así. Bueno, de nuevo, esta slide van a terminar de entenderla más adelante. No se vuelvan locos, pero bueno, cada tipo de modelo va a tener distintas formas de determinar la importancia de los features que le dimos, ¿sí? Dependiendo del enfoque de cada modelo, cómo tenemos que ver qué tanta importancia le dio el modelo. Pero a grandes rasgos, de forma generalizada, el algoritmo que haría esto sería entrenar un modelo sobre todos mis features, por ejemplo, árbol de decisión u otro, ver las importancias que le dio mi modelo a los features, eliminar las variables que les dio poca importancia y repetir y volver a entrenar. Y me fijo, ¿qué pasó con la performance? ¿Se mantuvo igual o mejoró? Si se mantuvo igual o mejoró, vuelvo a hacer lo mismo y así hasta que mi performance empeora. Bueno, como les dije, acá vimos los 3 grupos de ingeniería de features que uno suele hacer, conversión de variables, trabajo con missings y selección, y vimos algunas técnicas de cada uno de estos grupos, pero hay un montón más, ¿sí? Y ustedes
son bienvenidos a inventar las que quieran. Por eso les dejo una lectura recomendada donde pueden profundizar mucho más en estas técnicas, verlas más en detalle, ver otras. Pueden también googlearlo y en estos portales de ciencia de datos van a encontrar. Y bueno, hasta acá con la teórica. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, empezamos I-25, o sea, en 10 minutos clavados, con la parte práctica de esto.